Entonces ahora vuelvo para acá. Bien, ahí estoy compartiendo de nuevo. Ok. Bien. ¿Qué es la corriente eléctrica? Si no hay campo eléctrico en el interior de un conductor, ahora dejamos los dieléctricos de lado y pasamos de nuevo a los conductores. Los conductores, recordemos que son aquellos materiales, generalmente metales, que disponen de electrones muy débilmente ligados a sus átomos, de tal modo que campos eléctricos relativamente modestos pueden ponerlos en movimiento. Son electrones, por así decirlo, desapegados. Fácilmente se pueden empezar a mover esas cargas. En general, la trayectoria de un electrón, que está tan débilmente vinculado al átomo al que pertenecía, va a ser como la que está señalada en azul. Son como pelotitas, como si fueran moléculas de un gas, ¿no? Cuando vimos Física 2, veíamos camino libre medio, etcétera, de la teoría cinética de los gases. Es como una pelotita que tiene muy alta energía y va chocando contra las paredes y contra los otros átomos de la estructura y sufre violentas variaciones de dirección ese electrón y sigue la trayectoria azul, ¿no? Choca con un lado, vuelve a cambiar de dirección, choca con otro. Y en general, si no hay campo eléctrico, se habrá movido tanto a la derecha como a la izquierda, y tanto arriba como abajo, de tal modo que su desplazamiento neto habrá sido cero. No hay ningún motivo para que se mueva más a la derecha que a la izquierda, ni hacia arriba ni hacia abajo. Va chocando, tim, pum, pam, pim, pam, y nada más. Sin embargo, cuando ese metal es sometido a un campo eléctrico, a la presencia de un campo eléctrico, que he dibujado como un campo eléctrico que va hacia la izquierda de la pantalla, entonces sobre el electrón aparecerá una fuerza neta que va a ir en sentido contrario, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el electrón tiene carga negativa, ¿no? Y como E es F sobre Q, significa que F va a ser E por Q, donde Q es negativo y por eso va hacia la derecha la fuerza. Entonces es como una fuerza de arrastre que aparece hacia el lado derecho de la pantalla, ¿sí? Es como un viento, como una especie de río que va llevando las partículas que siguen haciendo todo este movimiento caótico, pero ahora sí hay un desplazamiento neto que es hacia la derecha y que es igual a una velocidad que se llama velocidad de deriva por el tiempo en el que estoy haciendo esta medición. Espacio es velocidad por tiempo, ¿no? Por eso digo que ese pequeño espacio que se alcanzó a trasladar es esa velocidad de deriva, es esa velocidad de arrastre por delta t. Fíjense que abajo tienen la descripción microscópica de hacia dónde va el campo eléctrico y hacia dónde va la fuerza. Si el campo eléctrico va a la izquierda, la fuerza evidentemente va hacia la derecha. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Ok. Vamos a distinguir a partir de ahora la corriente convencional de la corriente real. ¿Por qué? Porque históricamente hasta los primeros experimentos de física atómica que dio, a ver que me escriben acá en el chat,
hasta los primeros experimentos de física atómica que dieron origen a la física moderna, ¿no? El nacimiento de lo que se llamó física moderna. Se pensaba que la electricidad eran cargas positivas que se movían en el sentido del campo eléctrico. Por supuesto, ¿no? Como E es F sobre Q, F va a ser Q por E, y como Q es positivo, entonces, ¿para dónde se va a mover la carga positiva? Bueno, en el sentido de E. Por eso está el gráfico de ahí arriba. Los investigadores, la gente que estaba abriendo este camino del conocimiento, que luego se llamó electromagnetismo, pensaban que la corriente era lo que estaba arriba. Cargas positivas que se movían con una cierta velocidad de arrastre, de deriva, en el sentido del campo eléctrico. ¿Sí? A eso se le llamó la corriente luego convencional. ¿Por qué? Porque después se descubrió que en realidad la corriente no son cargas positivas que se mueven en el sentido de, sino que los portadores los portadores libres de carga en un metal son los electrones, y los electrones tienen carga negativa. Y por lo tanto la corriente no es como está arriba, sino como está abajo. Es decir, no son cargas positivas que van en el sentido de, sino que en realidad, a nivel microscópico, si tuviéramos una lupa gigante, un experimento imaginario, y pudiéramos ver, etc., no veríamos lo de arriba, sino que veríamos lo de abajo. Veríamos cargas negativas que van en el sentido contrario a esto. Pero esto no representa ningún problema, a pesar de que se ven bastante diferentes los dos gráficos, porque son completamente equivalentes. La figura de arriba, a los fines prácticos, y la figura de abajo, a los fines prácticos, son equivalentes. ¿Por qué? Bueno, imagínense, véanlo a la fotografía de arriba como cargas positivas que van llenando una especie de cuenco con cargas positivas. ¿Cuál es el efecto que tiene esta velocidad de arrastre que está arriba? Bueno, llenar este depósito con cargas positivas. ¿Y el de abajo es completamente distinto? No, es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque si hay cargas negativas que se están yendo en el sentido contrario, eso negativo que se va en el sentido contrario deja huérfano a una zona neutra que ahora pasa a ser positiva. Entonces el efecto es exactamente el mismo. Los efectos de ambas figuras son los mismos. Dejas algo más positivo a la derecha que a la izquierda. Por eso es que, si bien es cierto que la corriente es la fotografía B, nos vamos a referir a ella generalmente como la fotografía A. Vamos a seguir haciendo de cuenta que son cargas positivas que se mueven en el sentido de, pero en realidad hay que saber que en realidad son cargas negativas que se mueven en el sentido contrario. Pero los efectos prácticos son exactamente lo mismo. No cambia absolutamente nada. Bien. Supongamos que tenemos una pila, positivo y negativo, conectada a través de dos conductores a una bombilla. Una bombilla es una lamparita, ¿no? Como la que tiene una linterna, etc. Un LED. Y acá tenemos un zoom sobre esta partecita del conductor. Queremos saber qué es la corriente. ¿Qué es la corriente? Bien. La corriente, vamos a ver que la clave de todo esto está relacionada con N. Este N que está acá, es lo siguiente. Vamos a sacar esto, a ver si lo hacemos más comprensible así. Como siempre, si tienen alguna pregunta me dicen.
En el metal, tengo un parámetro muy importante que es n. ¿Qué es n? N es la cantidad de portadores libres que tengo, coulombs, por metro cúbico. Dijimos que en el cobre, el oro, etc. había un portador, un electrón que quedaba solito por cada átomo. Bueno, entonces usando el número de Avogadro, etc., me queda, en función de la densidad que tenga el material, evidentemente que si yo considero un metro cúbico de material, voy a tener tantos portadores de carga. No es la carga total del metal, porque esa carga total es cero, ¿no? Porque hay tantas cargas positivas como negativas. No. Este n es la densidad de portadores libres del material que estoy analizando. O sea, me estoy refiriendo a esos electrones que quedaban huérfanos de cada uno de esos átomos que después tenían una configuración cerrada. Bien. Esa diferencial de carga que se va a estar moviendo, supongamos así, va a ser igual a la carga de uno de esos portadores, que por ejemplo puede ser E más E, ¿no? Si es un solo electrón sería más E, Q, por N, donde N son los coulombs por metro cúbico. Si yo pongo coulombs por metro cúbico, entonces evidentemente esto con esto no es igual. ¿Por qué? Porque el diferencial de carga está en coulomb, esto está en coulomb también, entonces acá tengo un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo soluciono? Bueno, estos metros cúbicos que tengo acá, lo tengo que multiplicar por un metro cúbico del otro lado. Pero ese metro cúbico, ¿de dónde viene? Bueno, ese metro cúbico viene de el volumen que esté considerando. Entonces, si yo considero una moneda, por ejemplo, así, sería el área de la moneda por este espesor de la moneda, que es cuánto se está desplazando la carga. Pero ¿cuánto se desplaza la carga? Esto que se está desplazando la carga no es otra cosa, este espacio ese, que velocidad por tiempo. Y esta velocidad no es cualquier velocidad, sino que es esa velocidad de arrastre de la que hablaba al comienzo. Entonces esto va a ser área, son metros cuadrados, me hacen falta un metro todavía y el metro me lo va a proporcionar esto. Ahora sí, por eso tengo este Q por N, por A, por BD, por DT, viene de ahí. Entonces cuando yo vuelvo acá, y ahí. Ahora estoy compartiendo de nuevo la clase, ¿verdad? Ven, dice Q, N por A por BD por DT. Es decir, esta ecuación, este diferencial de carga que está acá, representa la cantidad de cargas que atravesaron la sección del conductor en un tiempo diferencial de t. ¿Cuánto vale? Bueno, pues es proporcional a la densidad de portadores libres que tenga, n, al área, a, y a la velocidad de deriva, bd.
Mientras más rápido se muevan, evidentemente mayor velocidad de deriva tengan, mayor va a ser la cantidad de cargas que atraviesen por unidad de tiempo esta área, esta sección del conductor. Estoy analizando, si quieren, en cierta medida, el caudal que está pasando de este hipotético fluido que no es tal, ¿no? Es algo eléctrico. Se define como corriente eléctrica I al cociente entre las cargas que pasan por la unidad de tiempo, no de un pedacito del conductor, sino de toda la sección del conductor, ¿eh? O sea, todo el peaje del conductor, todo el A, toda la sección A del conductor. Evidentemente, si divido por dt, lo que me termina quedando es el N, que es por Q por BD por A. Esta cantidad me queda en una unidad nueva. Estos coulombs por segundo, dQ sobre dt, es coulomb sobre segundo, y a esa unidad se la llama el ampere. La corriente se mide en amperios. El amperio es una de las unidades del sistema fundamental de unidades, ¿no? Es el amperio. Viene de ampere. Y en amperios es los coulombs que pasan por unidad de tiempo en la sección del conductor. ¿De qué depende? De esta densidad de portadores, por el valor de la carga de estos portadores, por la velocidad de deriva, por el área del conductor. Lo cual es lógico, ¿no? Mientras más área tenga el conductor, más sección tenga el conductor, es como un caño más grande, ¿no? Más grueso, por el cual pueden circular más carga, ¿no? Por eso la corriente aumenta con A. Bueno, y todo lo demás también tiene lógica, ¿no? Mientras más velocidad tenga, mayor va a ser ese caudal, esa corriente. Y por supuesto, mientras más portadores de carga tenga por metro cúbico, N por Q, también va a ser mayor esa corriente. Esa especie de caudal se llama amperes. Luego se define otra unidad que a nivel microscópico es útil, a nivel macroscópico la corriente es más útil, a nivel microscópico la densidad de corriente es más útil, que se llama J. J es la densidad de corriente y vale I sobre A. Los amperes por metro cuadrado. Los amperes por metro cuadrado dependen simplemente de la velocidad de deriva y de la cantidad de portadores que tenga por metro cúbico por la carga de esos portadores. Entonces, en definitiva, tengo dos magnitudes, una que es más útil para cuestiones macroscópicas, que es la corriente eléctrica, que la definimos como la derivada de la carga respecto al tiempo, y el otro que es la densidad de corriente, que es el de arriba dividido el área. La densidad de corriente, estamos hablando de amperes por metro cuadrado. Amperes por metro cuadrado. Al cociente entre el campo eléctrico aplicado a un metal y la densidad de corriente que éste pasa a tener, se le llama resistividad. Y la resistividad es algo que es propio de cada metal. Es decir, si yo tengo un metal como este es un conductor. Estoy haciendo un cable, una parte de un cable, ¿no? Si yo le pongo poco E, la densidad de corriente, que también es una cantidad vectorial, J va a ser esta. ¿Qué representa este J? Bueno, en una sección de este conductor estaría representando esta densidad de corriente, lo que vimos recién, ¿no? O sea,
N por Q por BD. N por Q por BD. Es decir, N la cantidad de portadores que tengo por metro cúbico, por Q, la carga de uno de esos portadores en Coulomb, por BD la velocidad de deriva, ¿no? Entonces significaría que a lo mejor pasó una carga positiva por acá y salió por acá, pasó una carga positiva por acá y salió por acá, y pasó una carga positiva por acá y salió por acá. Si yo pongo el doble de E, ahora este efecto va a ser mayor. ¿Cuánto más? Bueno, depende del material. Pero en general los materiales reaccionan en forma lineal a este aumento de E. De tal modo que el J ahora, si antes valía esto, y vos ahora pones el doble de E, el J pasa a ser del doble también. Es decir, antes pasaban 3, bueno, ahora van a pasar 3 más. 4, 5 y 6. Antes pasaban 3 por esta moneda de sección, ¿no? De superficie, ahora pasan 6. De tal modo que hay una relación lineal entre E y J. Y a esa relación lineal, que depende del material, se lo llama resistividad. La resistividad se coloca con la letra ρ y se mide en unidades, una unidad nueva que es el ohm. ¿De dónde viene el ohm? Viene de aquí. Este E se medía, ¿cuáles son las unidades de E? Vamos chicos, repasen entre clase y clase. Las unidades de E son o el Newton sobre Coulomb o el Volt sobre metro. Son iguales. Y las unidades de J son el ampere sobre metro cuadrado. Este volt sobre este ampere da volt sobre ampere, define una nueva unidad que se llama ohm. La letra griega que estoy dibujando acá es una omega mayúscula, ¿no? Esta es la mayúscula de esta. Volt sobre ampere dan ohm. Volt sobre ampere dan ohm. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Vale. Bien. Como ven, esta resistividad queda en ohms por metro. No lo enfaticé lo suficiente, pero era claro a través de esto, ¿no? Porque esto sería volt por metro cuadrado
sobre ampere por metro. Volt sobre ampere me quedó ohm. Ohm se escribe, es así, ¿no? Es el nombre, es el apellido de un investigador. Ohm, OH, son ohm. Y el plural es ohmios. Ohmios. Y esto sería ohm por metro. ¿Cuál es la unidad de la resistividad? Ohm por metro. Bien. Acá tienen diferentes resistividades. Esto es típico de cada material. Los materiales que se denominan buenos conductores tienen una resistividad baja. ¿Qué significa? Que ante poco E tienen mucho J. Ante poco campo eléctrico presentan una densidad de corriente muy alta. Por eso es que si E es pequeño y J es alto, entonces evidentemente ρ es bajo. Por eso la plata, por ejemplo, tiene 1,47 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Es una forma de decirlo. El cobre, que también es el material conductor por antonomasia, es el cobre, ¿no? Los cables de las viviendas, de los circuitos de los coches, etcétera, están hechos en su mayoría de cobre. Es de 1,72 por 10 a la menos 8. O sea que es tan bueno casi como la plata. ¿Por qué se hace de cobre y no de plata? Bueno, por un motivo de costo. Es un poquito peor el cobre que la plata, pero la diferencia de costo entre una cosa y la otra es enorme y no justificaría tener cables de plata, ¿no? Por ese motivo. Salvo situaciones muy concretas, que puede ser la industria electrónica, etcétera, donde a veces se utilizan estos metales como el oro incluso, por las grandes capacidades que tiene no solamente como conductor, que es un poquito peor que el cobre, pero a nivel de conducción calórica, etcétera, es inmejorable. Entonces, para una cuestión como esa, algunas partes de los circuitos integrados tienen contactos que son de oro. Pero por supuesto a gran escala es impracticable. El aluminio, que también se usa como conductor, muchos de los cables que vemos de tendidos aéreos son de aluminio y no son de cobre. ¿Por qué? ¿Por qué se hace de aluminio y no de cobre? Bueno, por una cuestión que tiene que ver con el peso. Entonces, si bien es cierto que el aluminio no es tan buen conductor como el cobre, es mucho más liviano y entonces justifica hacerlo eventualmente un poquito más grande al conductor, un poco más grande para compensar esa pérdida, se lo hace un poco más grande y se lo hace de aluminio directamente, porque si no el peso de una estructura metálica de tendido aéreo llevando electricidad con cables de cobre sería prohibitivo, directamente sería un peso demasiado grande. Eventualmente a veces tienen un alma de acero esos cables, así que eso le da la rigidez que eventualmente el aluminio le puede llegar a faltar. Bueno, el acero, bueno, todos los metales en general son muy buenos conductores. El mercurio, que es un metal que está en estado líquido, a temperatura ambiente. Luego tenemos ya los otros materiales que en la parte derecha de la tabla, donde directamente la cosa se pone bastante peor, porque fíjense que en todo momento estábamos en 10 a la menos 8 ohm por metro y acá ya cambió el orden de magnitud. En los semiconductores tenemos 10 a la menos 5 y en los aislantes fíjense la diferencia abismal que hay entre la resistividad de los conductores metales y la resistividad de los aislantes. Fíjense que la plata es 1,47 por 10 a la menos 8, pero el vidrio es 10 a la 10. O sea, hay 18 órdenes de magnitud de diferencia entre la resistividad de una cosa y de la otra. Esto, el caucho, etcétera, ¿no? Esto explica por qué cuando yo toco un cable que está aislado, la densidad de corriente que pasa por ese cable por haberlo tocado
es tan baja, porque la resistividad es tan alta, que pasa a ser imperceptible, ¿sí? Y por ese motivo no corre riesgo mi vida, ¿no? Lo que se busca es aislar a los cables justamente para evitar ese tipo de cosas. Luego sobre todo los metales, presentan una dependencia lineal de su resistividad con la temperatura. Mientras mayor es la temperatura, mayor es la resistividad que presenta. Lo cual tiene su lógica, incluso a nivel microscópico, se puede entenderlo sin entrar demasiado en detalle. La temperatura, desde un punto de vista microscópico, está asociado con la vibración alrededor de sus posiciones de equilibrio de cada uno de estos átomos. Entonces, una cosa es que el átomo esté quieto, nunca está quieto, siempre está vibrando, pero una cosa es que vibre poco, porque la temperatura es baja, y otra cosa es que vibre mucho, porque su temperatura es alta. Cuando vibra mucho, es mucho más fácil que un electrón de estos portadores libres que hay dentro del metal, que van haciendo estos choques que están acá, pierda energía en un contacto con esta estructura altamente vibrante que tienen las posiciones fijas estos átomos de la red cristalina, ¿no? A la temperatura mayor. Cuando la temperatura es más baja se beneficia de esa ausencia de choque, o se minimiza ese choque. Bien. En general, ese cambio de la resistividad con la temperatura, esto que está acá, que da una línea recta, es válido para cierto rango de temperatura y no para todos los elementos de esta tabla, ¿no? Sobre todo es válido para los conductores. Hay materiales como los semiconductores en los cuales aumentar la temperatura disminuye efectivamente la resistividad, y hay otros materiales que son muy singulares que se llaman superconductores, y es que bajando la temperatura efectivamente baja la resistividad. Hasta ahora no hay ninguna sorpresa en eso, pero tienen una cierta temperatura que se llama temperatura crítica, a partir de la cual, si se disminuye menos la temperatura, la resistividad que presentan es de cero. Tienen una resistividad de cero. La resistividad es importante porque lo pueden ver y efectivamente es así, como una pérdida de energía de los portadores de carga en choques inútiles que ocurren dentro de la estructura cristalina y que no alcanzan a llegar a donde yo quiero que lleguen esos portadores de carga, por ejemplo una bombilla que quiero que se encienda. O sea, a mí lo que me convendría es que esos portadores de carga directamente vayan limpiamente, sin hacer ninguna pérdida de energía, no choquen con nadie y directamente hagan el trabajo que tengan que hacer en la carga, por ejemplo la bombilla. Pero si empiezan a chocar de acá para allá, eso representa una pérdida de energía que puede llegar a ser significativa. Bueno, esta pérdida de energía en los superconductores es mucha. Por así decirlo, el electrón, el portador de carga, no choca con nada. Pero esa temperatura crítica no es una temperatura cualquiera. No son 5 grados bajo cero. Son temperaturas muy, muy bajas. Pueden llegar a ser del orden de los 200 grados centígrados bajo cero. Hay toda una búsqueda de materiales, sobre todo materiales cerámicos, que tengan temperaturas cada vez más cercanas a la temperatura ambiente. No, es algo que no es fácil de lograr, pero sí que se ha logrado temperaturas más manejables, ¿no? Que no sean tan bajas y tan cercanas al cero absoluto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se está complicando mucho? Lo noto muy callado. No sé si se ha vuelto demasiado complejo esto que les digo. No, profe, de mi parte se comprende. Vale. Bueno, vamos a hacer entonces un descanso adicional hasta las 9:40 y ya seguimos con la última parte. En un rato nos conectamos. Profe. Sí, no sé si alguien me quería preguntar algo. No. Bueno. Profe, yo sí tengo una consulta sobre la ecuación de resistividad cuando decidís cambiar, digamos,
la temperatura que no sea 20 grados centígrados. ¿A qué hace referencia el alfa con el cual vos multiplicás la A ver, lo diferencia de vemos, temperatura? porque creo que no lo dije. Ah, ok. Lo vemos. ¿Estoy compartiendo la clase? Sí, ¿no? Sí. Dependencia. Este ρ que tenés acá es la resistividad. Sí, haces bien en preguntarlo porque me olvidé de decir. Este ρ que tenés acá es la resistividad, cómo va cambiando en función de la temperatura. Y te dice que es igual a la resistividad a temperatura ambiente, que son 20 grados, que es ρ sub 0, por una cierta dependencia lineal que dependen de un factor que es alfa. Este alfa lo que te está marcando es la pendiente de aumento de la resistividad con la temperatura. O sea, este alfa tiene unidades de 1 sobre, por ejemplo, grado centígrado. ¿Sí? Entonces, mientras mayor sea alfa, mayor sea el valor de alfa, significa que un cambio de temperatura va a provocar un cambio en la resistividad mucho más marcado. Si el alfa tiende a 0, va a significar que la pendiente también tiende a 0 y un cambio en la temperatura no provoca mucho cambio en la resistividad. Entonces eso es el alfa, es la pendiente de cambio de la resistividad con la temperatura y su unidad es el 1 sobre la unidad de temperatura. Acá está. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Hay materiales, por ejemplo el Constantan, hay un material que tiene este nombre raro que está acá. Dice acá, aleaciones manganina, dice por acá, y después dice Constantan. Son materiales que se crearon para que no cambien mucho su resistividad en función de la temperatura. Para algunas aplicaciones es útil que un material no cambie su resistividad con la temperatura. Constantan viene de ahí, ¿no? Que es constante. Constante que es su resistividad en función de la temperatura. Se creó así a propósito. 60% cobre, 40% níquel. Para otros materiales tiene una cierta pendiente de cambio, ¿no? En general, este alfa siempre es positivo para los metales. ¿Qué significa esto? Que si hay un cambio positivo de delta T, o sea, sube la temperatura, entonces el alfa, como también es positivo, significa que la resistividad también sube. ¿Bien? Bueno, nos vemos entonces 9:45. ¿Ok? Dale, genial, profe. Ok, Dale, profe. profe. Perdón que interrumpa, a veces me agarran unos ataques de tos que no sé por qué. Desde que volví del exterior no me termino de encontrar bien de todo. Acá está. A ver ahora, ¿qué estoy compartiendo con ustedes? ¿Una página web? No, profe, todavía nada. No vemos Ah, nada. no. Ok. A ver ahora. Ahora sí, ¿no? Sí, profe. Acá está esto de lo que me preguntaron recién. Este es el alfa y este es el ρ, ¿no? La plata tiene 1,6 por 10 a la menos 8 ohm por metro, resistividad, y un coeficiente positivo de 3,8 por 10 a la menos 3, menos 3, 1 sobre grado centígrado. Significa que si aumenta la que sea positivo, significa que si aumenta la temperatura, la resistividad aumenta, ¿no? Hay algunos que tienen un valor negativo, ¿no? Los semiconductores, como el germanio, el silicio, tienen un valor negativo, lo cual se veía eso en el gráfico. Bien. Fíjense que la ecuación era 1 más alfa por delta T.
Entonces, para que esto sea significativo, alfa por delta T tiene que tener un valor importante, digamos, mayor que 1. 1 o por ahí. Y no es tan grande, porque 3,8 por 10 a la menos 3 es un valor pequeño. Significa que para duplicar la resistencia, solo con la temperatura, tendrías que subir la temperatura en un factor 1000. Muy probablemente el metal deje de ser sólido y pasa a ser líquido a esa temperatura. Bien. Compartir pantalla. Vamos a la parte final. Acá está. Bueno, acá está. Bueno, esto es lo que vieron recién, ¿no? El semiconductor tiene, a medida que sube la temperatura, la resistencia baja, la resistividad. Yo tiendo a decirle resistencia por otra cosa que vamos a ver hoy o en la próxima clase. Ahí sí estoy compartiendo el PDF, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Okay. Bueno, por esto, resistencia. Habíamos definido vamos a hacerlo en la pizarra. Habíamos definido para un dado conductor la resistividad. La resistividad ρ, que es una constante para el metal, es una constante siempre y cuando no cambie la temperatura, como vimos recién. Esos ρ, que son ohm por metros, era E sobre J. Como se ve, esta es una visión. E es la intensidad del campo eléctrico, o sea, yo someto esto a un campo eléctrico E. ¿Cómo lo someto a ese campo eléctrico E? Bueno, esto es un metal, un conductor, o sea, esto que estoy viendo acá sería una representación, un zoom, porque recuerden que todo esto todavía es microscópico, un zoom del siguiente circuito. Hay que fomentar las habilidades duras, como se llaman, ¿no? Yo a mi hijo, que tengo 7 años, le regalé un kit de circuitos eléctricos y ya lo tengo. Ya lo tengo haciendo circuitos eléctricos con sus 7 añitos, poniendo llaves, lámparas, etc. Por supuesto con mi ayuda. Motores. Circuito. Acá hay una fuerza electromotriz. Hay una cierta diferencia de potencial. Y entonces, bueno, esto, supongamos que esto viene por acá, hace así. Y esta es una bombilla. Tiene otro símbolo la bombilla, que por supuesto yo conozco, pero no lo hago para que se vea más claro de lo que estoy hablando. Esta sería la bombilla, ¿no?, de la que sale luz. Y entonces, al tener esta pila que está acá, esta batería, un cierto voltaje, entonces por esta parte del cable, una parte cualquiera del cable, no tiene nada de especial esa parte roja, todas son iguales, es esto de acá, para que se vea de dónde sale, a qué me estoy refiriendo. Entonces, en definitiva, en esa parte del cable, en ese conductor, yo tengo un cierto campo eléctrico ahí aplicado, porque recuerden que menos delta V es E por D. O dicho de otra forma, el campo eléctrico es menos el gradiente de potencial. Cada vez que haya delta V es porque hay E. No hay una cosa sin la otra. Son dos caras de la misma moneda. Bueno, entonces a lo que iba es que hay unos portadores de carga que están por acá, haciendo el pavo, están por acá,
hasta que vos le pones el campo eléctrico y entonces se mueve en la dirección del campo, ¿no? Entonces se mueve siguiendo una dirección que es J, que es la densidad de corriente eléctrica. Estos son volt por metro, como ya vimos, Newton sobre Coulomb, lo mismo, el E. Y los J son amperes por metro cuadrado, densidad de corriente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? Fíjense que E, como está acá, es diferencia de potencial vinculado con los metros de recorrido. E es diferencia de potencial, digo, vinculado con los metros de recorrido, ¿no? Los volts son los volts por metro. Entonces, fíjense que acá en vez de poner E, dice ρ por J. Y en vez de poner dice B sobre L. Entonces vamos a tratar de deducir esto por nuestro propio camino para que vean que queda exactamente igual. Entonces en vez de poner E, pongo ρ por J. Okay. Volvemos acá. Entonces en vez de poner E en esta ecuación, pongo ρ, resistividad, ohm por metro, por J, densidad de corriente amperes sobre metro. Pero a su vez, a raíz de esta ecuación, E son volts por metro. ¿Sí? Y esto va a ser igual a ρ por J. Pero J, ¿qué era? J era I sobre A. Son amperes por metro cuadrado. Densidad de corriente. La corriente son coulombs sobre segundo. I sobre A. Entonces, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, fíjense que B sobre I, esto es L, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que esto tiene un área A y una longitud L, que es la que estoy analizando. B sobre I, o sea, pasando el I para acá, para este lado, me queda B sobre I igual a ρ por L sobre A. Por L sobre A. Bien, esto que están viendo ahí se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm tiene una importancia capital en la resolución de circuitos eléctricos. Y no es más que la versión macroscópica de esta ley microscópica. Al cociente entre B sobre I se lo llama resistencia. La resistencia, medida en ohms, es el voltaje sobre la corriente. ¿Por qué digo que se mide en ohms? Bueno, porque recordemos que y también es igual a ρ por L sobre A. Como ven, depende solo de factores geométricos y materiales. Geométrico porque depende del largo del circuito, del área del cable, sería el área de la sección del caño, ¿no? Mientras, ¿qué nos dice esta ley de Ohm? Bueno, nos dice, depende de lo que estemos viendo.
La ley de Ohm, tal cual la conocemos, tal cual se conoce, sería así. R igual a B sobre I. Esta es la ley de Ohm. La resistencia es el voltaje sobre la corriente. A mayor voltaje, a mayor diferencia de potencial, mayor corriente. La corriente son los portadores de carga, Coulomb por segundo, los amperes. Lo que nos está diciendo es, mientras mayor sea la diferencia de potencial, mayor va a ser la corriente que circule. En analogía hidráulica, si quieren verlo así, que a mí no me gusta mucho, prefiero tomar el toro por las astas y ver esto como lo que es un problema eléctrico. Pero si les sirve, úsenlo. El voltaje sería como una diferencia de altura, ¿no? Y entonces la corriente sería como el caudal que puede circular por el caño, ¿no? Y este caño está parametrizado, está descrito por un valor que se llama resistencia, R. Que ya su nombre te habla a las claras de qué valor juega, ¿no? Una resistencia pequeña significa que ante una determinada diferencia de potencial va a pasar mucha corriente. Y una resistencia grande, mucha resistencia, significa mucha dificultad. Fíjense que la resistencia depende solo de factores geométricos y materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo duplico el voltaje, la corriente también se duplica. Porque R no depende ni de B ni de I. Si B sube, I sube. Si B baja, I baja. En la misma proporción. ¿Por qué? Porque R depende de ρ por L sobre A. Este R, del que habla la ley de Ohm, depende del material con el que está hecho el conductor. Por ejemplo, cobre. Voy a la tabla, miro. ¿Dónde está el ρ? ρ del cobre. Tanto. 1,5 por 10 a la menos 8. Ohm por metro, por ejemplo. No me acuerdo cuánto es. Bueno, ese es el ρ del material. ¿Qué largo tiene tu conductor por el que estás haciendo este delta B, este potencial, esta diferencia de potencial? 10 metros, bueno, L. Dividido el área. Fíjense que esta resistencia, esta resistencia lo que está midiendo es la oposición, por eso se llama así resistencia, resiste. Es la oposición al pasaje de carga por la unidad de tiempo. Entonces nos dice que mientras más largo sea tu recorrido, más resistencia va a haber, lo cual es lógico. Si vos tenés un tanque acá y pones un caño pequeñito así, sale a toda pastilla el agua por el tanque. Pero si pones un caño que tiene 150 metros, es una lástima lo que sale de caudal por la punta del caño a los 150 metros. Entonces está claro que la resistencia, la dificultad por la que fluye esa corriente eléctrica depende de L. Mientras más L tenga, peor es. Y depende también del área que tenga. Mientras más sección tiene, los portadores de carga más libremente se van a mover y menos van a chocar. Si la sección es muy pequeña, pasa lo contrario y la resistencia, esta dificultad, crece. Y por supuesto depende del material. Si yo tengo un buen material, voy a tener un buen material significa conductor, resistividad baja. Si tengo un mal material, significa mal conductor y una resistividad muy alta. Esta resistencia tiene una variación en sus valores que es enorme. Tenemos desde fracciones de ohm, porque se mide en ohm esto, fíjense, que era lo que no había dicho. Estos ρ son ohm por metro. Estos L son metros. Dividido a metro cuadrado. Joder. Metro cuadrado con metro cuadrado se va. ¿En qué se mide la resistencia? No. ¿Conocían ya la ley de Ohm? No me acuerdo si se enseña esto en los institutos. Sí, profe. Sí, profe. Ah, vale. Bueno.
Claro, seguramente la conocen los que han venido de un colegio técnico. Aquí está. Esto es la versión macro de lo que micro es esto que está acá. Rho por J, ¿no? ¿Quién juega el papel de E? B. ¿Quién juega el papel de J? I. ¿Quién juega el papel de Rho? R. R es macro, Rho es micro. Vamos a ver ahora una simulación. Vamos a compartir pantalla. Ahora estoy compartiendo la pantalla. La resistencia depende de la resistividad por el largo sobre el área. Si yo para las condiciones geométricas no las cambio, el L son 10 centímetros y el área son 7 centímetros cuadrados, la resistencia cambia cuando cambia la resistividad, por ejemplo. Si la resistividad es baja, la resistencia también es pequeñita. Estos puntos negros lo que están marcando tendrían a ser como baches en la autopista, ¿no? Que son como choques que tendrían los portadores de carga si circularan por este conductor. Por supuesto, si el largo aumenta, la resistencia también. Que depende de factores geométricos. Y sobre todo el área. El área es muy muy importante. Basta que el área disminuya a la mitad para que la resistencia suba al doble. Aunque, bueno, todos tienen el mismo peso, ¿no? Entonces, la mejor situación para que algo tenga poca resistencia es que tenga la menor resistividad, la menor sería por acá abajo, la menor resistividad, la menor longitud y el área más grande. Repito, la mejor situación en lo que a poca resistencia se refiere es cuando la resistividad es muy baja, la longitud es muy baja, poco recorrido, y cuando el área es muy grande. Todo esto hay ejemplos en la vida diaria que se les ocurre. Cualquiera que haya levantado el capó de un coche sabe que cuando haces así el capó del coche vas a la batería, el cable que va a la batería es así. Y muchos de los otros cables que van para otras cosas es pequeñito así. ¿Por qué? Bueno, porque la batería tiene que alimentar un montón de cosas, ¿no? Entonces, necesitamos que el área de ese cable, la sección de ese cable, sea una sección importante. ¿Para qué? Para que la resistencia sea baja. ¿Sí? Porque si no, mucha parte de la energía se me queda en el cable, ¿no? Y lo que provoca en definitiva es que se caliente el cable y no llegue la diferencia de potencial de la batería, llegue, por ejemplo, al motor de arranque, a las luces, cuando el coche está, cuando no está en marcha, etc. Bien. En general, vamos a tratar con materiales que se les llama ómicos. Los materiales ómicos, de los cuales los metales son un buen ejemplo, son aquellos que cumplen con la linealidad que está implícita en la ley de Ohm. Es decir, que al doble de voltaje la corriente sube al doble y así siempre es lineal. Hay materiales, como por ejemplo el que está a la derecha, que no cumplen esa ley. Dicho de otro modo, no siguen la ley de Ohm. No siguen la ley de Ohm. Esta ley de Ohm es, en definitiva, una ley que siguen algunos materiales que cambian su resistividad
su resistencia no depende del voltaje, pero hay otros materiales que no tienen esta propiedad. Entonces a esos materiales que no siguen la ley de Ohm, que no se puede aplicar la ley de Ohm con ellos, se les dice materiales no óhmicos. Los metales son un buen ejemplo de materiales óhmicos y en cualquier metal podemos aplicar la ley de Ohm sin problemas prácticamente. Bueno, hay otros dispositivos que por su naturaleza, como el diodo semiconductor, no tienen esta ley, pero bueno, son materiales artificialmente creados por el hombre, ¿no? Como el diodo. Bien, vamos a terminar esta clase de hoy haciendo este problema, ¿no? Que es un problema del problema 5. Después chequeen si efectivamente sigue siendo el problema 1 o si lo cambié y pasó a ser otro número y otro número. Esto es para que vean algunos conceptos numéricos vinculados con lo que acabamos de ver. Tenemos un alambre de cobre que tiene un diámetro nominal de 1 milímetro, 1,02 milímetros, y conduce una corriente constante de 1,67 amperes para alimentar una bombilla grande, una lámpara de 200 vatios. Dice la lámpara ahí etiquetado, 200 vatios. La densidad de electrones libres es de 8,5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Hay que determinar la densidad de corriente, la velocidad de deriva, cuánto demora un electrón en recorrer un metro de alambre y varias cosas más, ¿no? Les voy a dar un tiempo, un minuto para que copien esos números porque me van a servir para resolver el problema. Así me lo dicen y paso a la pizarra. Bueno, avísenme cuando terminaron. Yo lo tengo abierto en el PDF, profe. Así que ya lo Bueno, tengo. gracias. Ok. Entonces, vamos a compartir pantalla. Aquí está. Dice la densidad de corriente. Y tengo 1,67 amperes. ¿Qué es la densidad de corriente? I sobre A. Entonces, densidad de corriente es la corriente, que es dato, dividido el área. El área es la sección del cable. La sección no te la da, pero te da el diámetro. Entonces es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y así calculan el J. Hagan esa cuenta y díganme cuánto es. ¿Solo tienen? Ahí lo estoy haciendo, profe. Bueno. Profe, para hacer todos estos cálculos, ¿los milímetros hay que pasarlos a metros? Sí, claro. Sí, por supuesto. Milímetro a metro. En general la corriente la densidad de corriente son amperes sobre metro cuadrado. Si no, después vienen los problemas.
profe, ahí me da 2084,61 la, la densidad. 2084 amperes por metro cuadrado. Sí. Vale. Vamos a ver si alguien más llega al mismo número para corroborar. Profe, consulta, ¿el área pi por radio al cuadrado? Sí, si querés, o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero que ese radio esté en metros ya. Si está en Sí. milímetros, ¿cuánto te A queda? mí me dio distinto, a mí me dio 204,37. Vale, amperes sobre metro cuadrado. A ver quién más. Claro, porque es, a ver la cuenta. Sí, profe, da eso porque me había olvidado de elevarlo al cuadrado, Vale. al diámetro. Entonces Así me que dijeron lo hice 200. y me dio igual. ¿Cuánto me dijo la...? 204, ya te digo porque se me fue, 37. Vale, gracias. 204,37. Amperes por metro cuadrado. 204 amperes por metro cuadrado. 204 es una corriente importante. Pero claro, eso en un metro cuadrado. Eso en un metro cuadrado. Así que está bien, debe estar bien. 204 amperes por metro cuadrado. Por ejemplo, para que tengan una idea, una noción, ustedes que están en ingeniería tienen que bajar siempre al número. No pueden vivir en una nube de conceptos si no tienen una aplicación práctica. Un cablecito de cobre, tolera una corriente máxima sin destruirse de 6 amperes por milímetro cuadrado, más o menos. En cuanto vos querés meter más de 6 amperes por milímetro cuadrado, se empieza a calentar, ya es mucha corriente y empieza a desarrollar mucho calor y la vida útil pasa a disminuir y podés llegar a tener un problema como por ejemplo que se derrita el protector plástico que tiene. Así que 6 amperes por milímetro cuadrado es un número que les puede servir recordar como densidad de corriente máxima en un conductor de cobre. Después depende de otras cosas, ¿no? Pero más o menos por ahí va. Y ahora tenemos 234 por ahí amperes por metro cuadrado. Ok. Bien. Bueno, lo podemos comparar con el número de recién. Para que sea comparable con los 6 amperes por milímetro cuadrado que les dije recién. Deberían, para pasar de metro cuadrado a milímetro cuadrado, ¿cómo hacemos? Entre el metro y el milímetro hay un factor de ¿cuánto? De 1000, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, entonces hay 1000 por 1000 por 1.000.000 y entonces no habría ningún problema, ¿no? Tenemos una densidad de corriente muy, muy baja. Así es que no pasa nada. Bien. Entonces, ahora con esa densidad de corriente que tenemos, los amperes por metro cuadrado, vamos a ver la velocidad de deriva, la velocidad a la que se están transportando estos portadores de carga. Para eso me dice la ecuación, por eso dejé abierta la clase, me dice J, que es I sobre A, es N por Q por la velocidad de deriva. Pero N ya lo conozco. ¿Cuánto vale N, Bruno, era? Que lo tenés ahí al PDF. Sí, profe, es 8,5 por 10 a la 28. Menos, ¿es 28 o menos 28? Ah, 28 positivo, sí. No hagas caso. Por 10 a la 28. Son portadores, o sea, nada, por metro cúbico. Por Q, dice la ecuación. N por Q. N por Q por dB. Por Q es por la carga de cada uno de esos portadores. Bueno, en el cobre el portador de carga es la carga del electrón. Búsquenla en las clases anteriores, ahí tienen la carga del electrón. En cobre.
Entonces hagan ese J de recién, 230 y algo, dividido el N de recién, el N que dijimos recién, que es el dato del problema, dividido la carga de un portador de carga, que es el electrón. Hagan esa cuenta y ese valor es la velocidad de deriva. Yo los espero acá. Esa carga del electrón era, la busqué para no confundirme, pero sí, es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces es los 230 dividido el n, que es el dato con ese número tan grande, dividido q, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Y dígame cuánto da eso. Profe, da 1,5 por 10 a la menos 4. 1,5 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidad tiene BD? ¿1,5 por 10 a la menos 4 qué? Metros sobre segundo, profe. Claro, porque como tuvimos la precaución de trabajar siempre ahí con las unidades del sistema internacional, sin múltiplos ni historia, entonces en cuanto vemos la velocidad, tiene que ser metros sobre segundo. Después corrobórenlo, pero son metros sobre segundo. ¿Me repetís el número de nuevo, Bruno? Sí, profe, 1,5 por 10 a la menos 4. Son metros sobre segundo. Multiplicalo por 3,6 para que te queden kilómetros por hora. ¿Por cuánto, profe? ¿Por 3,6? Sí, para que te queden Me kilómetros. da 5,39 por 10 a la menos 4. 5,39 por 10 a menos 4. Kilómetros por hora. A esa velocidad se mueve la corriente eléctrica. O sea, una tortuga es un avión supersónico comparado con la corriente eléctrica. ¿Esperaban un resultado como ese? ¿De una velocidad tan baja? ¿O hubiesen esperado que la velocidad de la corriente fuera mucho más alta? De la experiencia cotidiana. Yo Profe, pensé que era más rápida, profe. me dio un valor un poco distinto cuando calculé. Pero bajo también. Sí, más bajo todavía, por 10, el 1,5 por 10 a la menos 8. Ah, puede haber habido algún problema con él. Profe, yo lo estoy corroborando con las soluciones del TP y me dan igual. Igual, pero, perfecto. Bueno, entonces eso chequealo entonces, por favor, la chica que me lo dijo. Fíjate si no hay algún error de cuenta. Entonces fíjense que eso parece contradecir nuestra experiencia cotidiana. Porque imagínate que si la corriente va mucho más lento que una tortuga, significa que tengo que darle a la llavecita de la pared hoy para que se me prenda la luz la semana que viene. Porque de acá que llegue el portador de carga para allá. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque yo en cuanto hago tac a la llave, enseguida se enciende la lámpara, lo que sea, el motor, la heladera, lo que sea que esté funcionando. La diferencia está en lo siguiente. No hay que confundir la velocidad a la que se propagan los portadores de carga por el material con la velocidad a la que se propaga el campo eléctrico por el material, porque ese sí va a la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz para un ser humano es algo instantáneo, por lo menos para distancias como esta, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es esto. Comparto de nuevo la pizarra, ¿no? Sí, profe. Cuando vos acabás de entrar a una habitación, acá tenés la puertita, acá tenés la llave. Esto es corriente alterna, pero bueno, suponga que fuera corriente continua.
tenemos el cablecito que va para allá, hace así, va por la tubería interna de la casa y bueno, pone por acá una lamparita y se prende. Por supuesto, bueno, este es un circuito que está cerrado, ¿no? No es un solo cable porque esto no hace magia, pero no quiero cerrar el circuito para no complicar. Estoy haciendo, por así decirlo, la mitad del circuito. Entonces, para que se prenda esta luz y salga de acá luz, no es que tenemos que esperar que un portador de carga de acá vaya por acá a esa velocidad tan ridículamente baja de una milésima de kilómetro por hora, porque imagínense, en 10 metros cuánto demora esto. 5 días demora en llegar este portador de carga hasta acá. Entonces no es así como funcionan los fenómenos eléctricos. Cuando vos cuando abrís la puerta y le das con la mano al pulsador, lo que se transmite casi instantáneamente a la velocidad de la luz es el campo eléctrico. Entonces vos tenés casi inmediatamente acá un campo E, casi inmediatamente acá un campo E, casi inmediatamente acá un campo. Digo casi porque C no es infinito, sino que es un valor finito. Pero bueno, 300.000 kilómetros por segundo es muy alto. De todos modos, bueno, la velocidad cambia un poco acá porque es un material que no es vacío. Pero bueno, sigue siendo una velocidad altísima. Y entonces tenés un campo eléctrico acá, y acá. Les repito que estoy dibujando la mitad del circuito para no complicar el circuito con la otra parte y la fuente que ni siquiera está acá porque nadie tiene en su casa una lámpara alimentada a batería, sino que tenés parte de un circuito eléctrico que viene de otro lado. Pero bueno, se entiende. Entonces, para que la luz se prenda acá, no es que precisás que salga un portador de carga acá y 3 días después llegue acá. 3 días, 5 días, no sé, es mucho tiempo, de todas formas. Hay que hacer el cálculo, ¿no? Es esa velocidad por los 5 metros de cable que hay por acá. Sino que este campo eléctrico que se propaga tan rápidamente hace que se mueva este portador de carga, este pequeño espacio delta S, en ese tiempo delta T, pero también hace que este portador de carga que está acá se mueva el mismo delta S en el mismo delta T. Y este campo eléctrico que está acá también hace que este portador de carga, que está mucho más cerca, se mueva el mismo delta S en el mismo delta T. Y este portador de carga que está por acá también se mueve el mismo delta S en el mismo delta T. Y lo que es más importante, este portador de carga que estaba mucho más cerca de la lámpara, al llegar el campo eléctrico instantáneamente, prácticamente instantáneo, se mueve el delta S necesario en ese tiempo delta T y provoca en la lámpara el efecto que queremos. En particular, estos portadores de carga chocan contra el filamento, producen una descarga de energía, ponen a rojo vivo el filamento y es la luz que vemos. No tenemos que esperar 5 días a que llegue este portador de carga, porque este portador de carga no tiene nada en particular. De hecho, si esto estuviera alimentado a corriente continua, nosotros estamos lo más bien leyendo un libro, estudiando, lo que sea, y apagamos la luz 3 horas después, y les puedo asegurar que este portador de carga no llegó hasta acá. Pero no importa que no haya llegado, porque como también había portadores de carga mucho más cerca, entonces lo importante es que cualquier portador de carga, en particular el que está más cerca, haga lo que tenga que hacer, sin esperar a que este sea el que tenga que hacer el trabajo. ¿Me entienden lo que les digo? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, con eso terminamos entonces la clase de hoy y bueno, ya nos vemos la clase que viene. Cualquier cosa me escribe. Que tengan buena semana. Genial, profe. Nos Chao, vemos chicos. la próxima semana. Gracias. Igualmente.